Friedrich Nietzsche fue un filósofo del siglo XIX, mejor conocido por sus frases famosas y por su bigote increíblemente largo. El objetivo principal de su obra estuvo en explicar que a su juicio no existe una verdad universal y que la condición humana se basa en una búsqueda constante por superar sus instintos animales. Nietzsche ha dicho muchas frases llamativas que todavía usamos el día de hoy, incluyendo "lo que no te mata te hace más fuerte" y "Dios ha muerto". No obstante, él ha sido malinterpretado en muchas ocasiones y en los últimos 100 años su obra se ha usado incluso como justificación de actos bastante perversos. Lo cierto es que la filosofía de Friedrich Nietzsche ha influido muchísimo en la visión que ha desarrollado la gente sobre la vida, tanto en el siglo XX como en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre su vida, sobre su filosofía y sobre su legado. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre en Sajonia, en Prusia, lo que hoy día es parte de la Alemania moderna. Por coincidencia, nació el mismo día que el rey Friedrich Wilhelm IV, así que sus padres decidieron nombrarlo con su mismo nombre en honor al monarca. Creció en una familia protestante muy estricta. Su padre era un sacerdote y su abuelo había publicado varios libros defendiendo el luteranismo. Su padre contrajo una dolorosa enfermedad cerebral que duró un año antes de morir, y en 1849 el hermano menor de Friedrich, Ludwig, también murió cuando solo tenía 2 años de edad. Y bueno, para el momento en que empezó a ir al jardín de infantes, Nietzsche ya había visto tanta muerte y tanto sufrimiento en su vida que ya mostraba ser una persona bastante seria. Sus ojos además tenían problemas de visión y solía tener dolores de cabeza por una condición llamada miopía, así que desde niño empezó a usar anteojos. Él se veía y actuaba como un pequeño profesor muy mayor para los juegos de niños. Y bueno, como era de esperarse, él no era muy popular entre sus compañeros ni tenía muchos amigos. La mayor parte de su infancia la pasó rodeado de mujeres. Su madre, su abuela y sus 2 tías compartían la responsabilidad de criarlo. En 1856, Nietzsche, su hermana Elisabeth y su madre se mudaron a una casa propia en Naumburgo, Alemania. Esta casa sería el lugar donde él escribió la mayor parte de su obra. La propiedad ha sido preservada por muchos años como un museo. Nietzsche asistió a una preparatoria cristiana y luego se transfirió a un internado. Él nunca tuvo notas especialmente llamativas o altas, pero su padre tenía un trabajo en el sector público antes de haber fallecido, lo que significaba que Nietzsche tenía una beca completa para acceder a cualquier universidad que le eligiera. Nietzsche optó por estudiar teología en la Universidad de Bonn. En un principio él quería volverse párroco como su padre, pero luego de 2 semestres se dio cuenta de que simplemente sus creencias estaban en contraposición directa con el currículo teológico y frecuentemente entraba en discusiones con sus profesores. Luego tuvo que transferirse a la Universidad de Leipzig, donde estudió lenguas antiguas, latín y griego. De estudiante, Nietzsche contrajo sífilis por una prostituta en un burdel, lo que lo debilitó físicamente y le causó dolores por el resto de su vida. Es bien sabido que la sífilis también causa que el estado mental de la gente se deteriore gravemente, lo cual eventualmente también le ocurrió a él. Para aquel entonces no había una cura para la sífilis. Hoy en día es tratada con penicilina, pero esto apenas se descubrió sino hasta 1923, luego de que él ya había fallecido. Nietzsche pasó gran parte de su vida escuchando presentaciones en vivo de orquestas y de óperas. La música era tan hermosa que le ayudaba a olvidarse de su dolor y de sus enfermedades. A él le fascinaba particularmente el trabajo del compositor Richard Wagner y pagaba muchísimo para ver presentaciones de cada una de sus obras nuevas hasta 3 o 4 veces seguidas. Él se sentía muy inspirado por la tragedia de los personajes en las óperas de Wagner y de hecho eventualmente logró conocer al mismo compositor y de hecho se volvieron grandes amigos y Wagner se volvió una figura paterna para Nietzsche. A la edad de 24 años trabajaba como profesor a tiempo completo en la Universidad de Basel. Ahí dio clases por varios años, aunque decía que no se sentía muy feliz en un salón de clases. Así que decidió ofrecer su tiempo libre como camillero voluntario en un hospital, pero terminó contrayendo disentería y difteria de los pacientes. Así que su salud continuó deteriorándose de manera tan dramática que a veces terminaba tumbado en la cama por varios días seguidos. Decidió retirarse como profesor a los 30 años y en ese momento vivía en una casa modesta. Para Nietzsche, simplemente mantenerse con vida ya era una lucha constante. Él pasaba gran parte de su tiempo en cama sin nada que hacer. Esto, curiosamente, le dio las condiciones para que profundizara en sus reflexiones sobre el significado de la vida, el significado de la humanidad, entre otras cosas. Fue entonces que comenzó a escribir libros de filosofía. Friedrich Nietzsche creía que para las grandes preguntas no había respuestas absolutamente buenas o absolutamente malas, y tampoco creía que no había matices entre ambos polos. Él constantemente incitaba a la gente a que indagara en lugar de simplemente aceptar las cosas a ciegas, esto como parte de su crítica filosófica a determinadas normas tradicionales.
Una de sus frases más famosas, Dios ha muerto, es usada por ateos en todas partes, pero de hecho ha sido ampliamente malinterpretada y sacada de contexto. Lo que realmente dijo fue, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podemos consolarnos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? Es decir, él no estaba celebrando la muerte de Dios, sino todo lo contrario. Él estaba expresando que más y más gente estaba perdiendo la fe todo el tiempo y le preocupaba muchísimo que sin el cristianismo la humanidad no sabría cómo distinguir entre el bien y el mal. Sin la religión, él creía que las personas sustituirían a Dios y adorarían a líderes políticos o culturales como figuras cuasi divinas. Nietzsche consideraba que la gente necesitaba algo más para reemplazar la fe. Él deseaba que la gente abrazara las artes, como la música, la literatura o el teatro en su lugar, y planteaba cosas como que Shakespeare tenía tanto valor moral para la humanidad como la Biblia, sin que esto significara que las personas debieran renunciar a su libre pensamiento. Él pensaba que las reglas sociales fueron inventadas para mantener a la gente subordinada y mantener el status quo. Por ejemplo, en la cristiandad se enseña que la gente debe ser como Jesucristo y no desear cosas materiales. Pero Nietzsche pensaba que esto se le enseñaba a los pobres para manipularlos a que aceptaran su puesto en la vida. Él decía que si a la gente se le enseñaba a avergonzarse por sentir envidia por otros y por desear más cosas, es poco probable que busquen obtener un mejor estatus y una mejor calidad de vida. Y si en efecto eran felices con menos, esto no le iba a dar problemas al gobierno de turno para que demandaran más cosas. Nietzsche nos dice que aceptemos nuestros deseos egoístas y que las reglas de la sociedad son algo que debemos sobrepasar para llegar a la verdad verdadera de nuestras vidas. Nietzsche pensaba que cada persona debía involucrarse en un proceso de lo que puede traducirse al español como autosuperación. Si sentimos envidia por alguien, esto es una señal de lo que realmente necesitamos para convertirnos en nuestro verdadero ser. Por ejemplo, si sientes envidia por alguien que se ve musculoso, es una señal de que debes ir al gimnasio. Si tienes envidia de alguien que es millonario o rico, es una señal de que debes buscar un trabajo en el que ganes más dinero, así como otros ejemplos. Cada persona tiene su propio sueño y si nos negamos a reconocer estos deseos, según Nietzsche, solo nos vamos a hacer más miserables a nosotros mismos. Incluso si fallamos en lograr nuestras metas, al menos nos va a quedar la satisfacción de haberlo intentado. Nietzsche también decía que si alguien tenía éxito en superar obstáculos, mientras que al mismo tiempo aceptaba sus fallas con un buen humor, con una buena actitud, entonces dicha persona se convertiría en el Übermensch o superhombre. Él decía que cada hombre debía aspirar a esto, decía que cada persona estaba atrapada entre sus instintos animales y el superhombre, y que había una constante lucha entre estos dos impulsos. Fue uno de los primeros en utilizar la frase «la ignorancia es una bendición», y sostenía que es fácil, como seres humanos, ser felices si simplemente se acepta el status quo. Asimismo, él también admitía que la lucha que él asumió para convertirse en un superhombre puede que lo haya hecho miserable, pero igual esa fue una decisión de vida que él tomó. Muchos que han leído su concepto del Übermensch lo han malinterpretado como una especie de habilidad de convertirse en alguien que es superior al resto de la humanidad. Y otros, como los nazis, verían este concepto como un sustento filosófico de que ciertas razas son superiores y más civilizadas que otras y por tanto son más humanas que otras. Aunque hoy Friedrich Nietzsche es un gran nombre popular, su trabajo no se empezó a traducir a otros idiomas sino hasta los años 1890, y para entonces ya estaba muy enfermo para disfrutar de su nueva popularidad. Así que aunque su filosofía era muy conocida en Alemania, tampoco era como que se estaba volviendo rico y famoso de vender tantos libros. De hecho, su pensamiento filosófico lo hizo muy impopular entre ciertos círculos e incluso arruinó su amistad con Richard Wagner, quien pensaba que él estaba enloqueciendo con sus ideas. Nietzsche decidió aislarse en los Alpes suizos, donde podía pasar más tiempo rodeado de la naturaleza. Él con frecuencia daba largas caminatas pensando solo en temas filosóficos, solo para luego ir a su casa y escribir las ideas en sus próximos libros. En efecto, desarrolló sus ideas en varios volúmenes y a veces recibía cartas de colegas filósofos y de personas que querían ser sus allegados. Así fue como conoció a una psicoanalista llamada Lou Andrea Salomé, que había leído la obra de Nietzsche y que pensaba que su pensamiento filosófico se alineaba perfectamente con todo lo que ella ya creía y pensaba. Ella apenas tenía 20 años de edad para aquel entonces, pero Nietzsche la veía como su propia pupila. Lou estaba intentando desafiar ciertas normas sociales con varios experimentos para ver si hombres y mujeres podían ser amigos sin que el sexo se pusiese en el medio. En 1882, Nietzsche decidió tomarse unas vacaciones de un año en Italia con su amiga psicoanalista Lou Andrea Salomé y con un amigo en común llamado Paul Rée, que también era filósofo.
Los tres amigos querían comprar un antiguo monasterio para comenzar allí una especie de comuna académica juntos y así poder vivir en compañía de mentes afines a las de ellos. Friedrich Nietzsche estaba muy emocionado y esperaba poder tener al fin un grupo de amigos que lo entendiesen y que lo apoyaran, pero su familia se oponía por completo a esta idea. Su hermana Elizabeth, por ejemplo, siempre le escribía cartas diciéndole que dejara de intentar iniciar una secta. A su vez había una especie de triángulo amoroso raro, pues tanto Friedrich como Paul estaban enamorados de Lou y claramente competían por ganarse su corazón. Paul, el filósofo, fue el que se declaró de primero, pero ella lo rechazó diciéndole que él le agradaba lo suficiente como para vivir juntos, pero solamente como hermano y hermana. Ella decía que el sexo impedía pensar con claridad y ella usó la misma filosofía de Nietzsche, indicándole que la sociedad le exigía a las mujeres casarse, mientras que ella lo que deseaba era personalmente permanecer célibe, renunciar a sus impulsos instintivos y enfocarse en su trabajo académico. Y aunque Nietzsche también había aceptado que fuesen solamente amigos, la verdad es que mientras más la conocía, más se enamoraba de ella. Después de todo, Lou era la única mujer en el planeta que parecía entender la obra de su vida. Él se le declaró, pero ella lo puso en la friendzone, tal como a Paul Rée. En su defensa, Nietzsche tenía sífilis y casarse con él hubiese significado que ella también iba a contraer la enfermedad. Ella simplemente continuó viviendo con él y hasta cierto punto flirteándolo e incitándolo. Él mantuvo la esperanza de que ella algún día iba a cambiar de opinión y se le declaró en 2 ocasiones más. Lo cierto es que ni el más elevado razonamiento intelectual superaba sus impulsos humanos y la situación se volvía un poco incómoda para los tres. Su sueño en la comuna nunca ocurrió y Lou y Paul de hecho empezaron una relación amorosa, se marcharon y dejaron atrás a Nietzsche. Y sí, puede que esto suene un poco triste, pero lo más probable es que haya sido lo mejor, porque luego ella terminó con Paul Rée y se casó con un hombre llamado Friedrich Karl Andreas. Al parecer ellos permanecieron célibes durante todo su matrimonio. Sin embargo, ella sí tuvo varias aventuras sexuales por fuera, lo cual por lo menos puede decirse que es bastante contradictorio. También tuvo una relación emocional con Sigmund Freud. Resulta que para ella todo esto era parte de un experimento y en 1910 publicó un libro llamado Lo erótico, donde muestra que ella pasó todo este tiempo de su vida tratando de analizar y documentar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al sexo. La relación que nunca fue con Lou Andreas Salomé traumatizó por completo a Nietzsche y este nunca se llegó a casar con nadie. Con frecuencia escribía sobre el amor y de cómo este podía hacer que hasta la persona más lógica se sintiera enloquecida. En lugar de hablar de su vida privada, Nietzsche expresó estos sentimientos en un libro llamado Así habló Zaratustra, que se trataba de un hombre que se había aislado en las montañas para hallar toda la sabiduría del mundo, pero que no podía hallar a ningún discípulo que lo escuchara o que lo siguiera. Así que simplemente se volvió uno de los hombres más solos del mundo. Ya que rechazaba el cristianismo, Nietzsche sabía que la humanidad todavía necesitaba de alguna brújula moral que pudiese seguir, por lo que escribió Más allá del bien y del mal, en el cual abordaba todos los temas sobre qué hace que algo sea bueno o malo. Para 1888 ya podía sentir cómo su mente y su cuerpo lo traicionaban. En su último libro llamado El Anticristo expresaba el concepto de la transvalorización de todos los valores. En este se trataba de hallar un conjunto de reglas morales que pudiesen reemplazar al cristianismo. Él se veía a sí mismo como un mártir que estaba haciendo un sacrificio por la raza humana. Para 1889 tuvo un colapso nervioso con apenas 44 años. Tuvo un brote de histeria cuando caminaba por las calles de Turín en Italia y vio a un hombre azotar un caballo con un látigo. Friedrich de repente corrió hasta el caballo abrazando su cuello para protegerlo. Empezó a llorar y a decirle al caballo: "Yo te comprendo". Su casero tuvo que guiarlo fuera de las calles hasta su habitación y pasó los siguientes 2 días en el sofá en estado catatónico. Así que su casero coordinó para que regresara a su hogar en Basel, Alemania. A pesar de que tuvieron un desencuentro, Richard Wagner y su esposa seguían siendo verdaderos amigos de Nietzsche. Ellos fueron los que lo ayudaron a que lo admitieran dentro de un hospital psiquiátrico. Durante uno de sus últimos episodios de lucidez, él empezó a dibujar un bosquejo de un hombre y una mujer abrazándose el uno con el otro. Esto antes de que cayera en un estado catatónico permanente. Para muchos, él quería expresar con esto que toda su obra filosófica no era nada sin alguien a su lado con quien compartirla, y que al final de su vida el amor era lo que más anhelaba, por encima de cualquier otra cosa. En el hospital lo diagnosticaron con parálisis demencial, lo que era una consecuencia directa de la sífilis luego de 20 años. Sin embargo, otros creyeron que la presión que se autoimponía en la búsqueda de una moralidad sin Dios y su intento por comprender la complejidad de la condición humana es lo que finalmente lo hizo enloquecer. Cayó en la locura y ya no respondía cuando trataban de hablar con él. Eventualmente murió en 1900.
Poco después de su muerte, ya la obra de Nietzsche estaba siendo traducida a varios idiomas. Él se estaba haciendo muy popular y empezó a inspirar a muchas personas alrededor del mundo. Sin embargo, mucha gente leería sus libros y daría, por supuesto, diferentes interpretaciones a lo que él trataba de decir. Incluso su hermana Elizabeth, quien era una pseudo-nazi, luego publicaría una segunda edición de sus libros, habiendo reescrito ciertas partes de su obra, glorificando a la raza alemana como seres superiores al resto del mundo. Debido a esto, Nietzsche ha sido culpado de haber dado la base intelectual para el inicio de no una, sino dos guerras mundiales. Antes de la Primera Guerra Mundial, incluso ministros religiosos predicaban la filosofía de Nietzsche desde sus púlpitos, tratando de relacionarla con sus propios países. Esto causaba, entre otras cosas, un gran orgullo chauvinista, especialmente en Alemania. Adolf Hitler se volvió fan de Nietzsche y tomó esto como una señal de que los alemanes, en efecto, eran mucho más evolucionados que el resto de la raza humana. Durante el ascenso del Tercer Reich, en los años 1930, los fascistas citaban a Nietzsche con frecuencia, en especial su idea del superhombre, del Übermensch. Los nazis querían construir una raza entera de superhombres. La hermana de Nietzsche hasta llegó a recibir con agrado a Adolfo Hitler en el museo de su hermano, donde incluso posaron juntos para una fotografía junto al busto de Friedrich Nietzsche. Incluso hoy día, muchos críticos de Nietzsche consideran que sus libros pueden ser considerablemente peligrosos para ser leídos por gente joven. Dado que su filosofía central es la de cuestionar todo, incluso las normas más enraizadas, esto pronto puede derivar en cierto tipo de nihilismo y de rebeldía sin causa. Un ejemplo de esto fue el caso de Leopold y Loeb en 1924. Ellos eran dos estudiantes universitarios de Chicago, quienes pensaban que eran mucho más inteligentes que todos los demás y que eran ejemplos perfectos del llamado superhombre del que Nietzsche había hablado en sus escritos. Esto los llevó a pensar que podían cometer el crimen perfecto y, combinado por supuesto con bastante locura y problemas mentales, terminaron asesinando a un chico de 14 años. Su abogado defensor mencionó que Nietzsche había sido la razón por la que ellos habían cometido estos homicidios. Y sí, claro que esto puede sonar como una excusa ridícula porque mucha gente que ha leído a Nietzsche no se ha convertido en asesinos seriales, pero el jurado terminó comprándole la idea y de hecho los dos jóvenes fueron absueltos por el homicidio, ya que el jurado sí llegó a considerar que esta filosofía era la que había inspirado estos actos peligrosos. A pesar de sus críticos, la civilización del siglo XX y del siglo XXI han estado sumamente influenciados por las enseñanzas de Nietzsche y esto sigue presente hasta nuestros días. Se fue convirtiendo completamente normal cuestionar todas las cosas a nuestro alrededor, incluso los saberes más milenarios y asentados. Es común que el pensamiento de Nietzsche sea la base de las artes liberales y de la educación liberal. Y en efecto, aquellos en la población que no van a la iglesia suelen aprender sobre el bien y sobre el mal por lo que ven en la escuela, por lo que ven en la televisión y en las películas. Sea que nos demos cuenta o no, vivimos en un mundo previsto por Nietzsche, aunque es una lástima que él no esté vivo para verlo. Espero que hayan aprendido varias cosas nuevas con este video. Si fue así, por favor no olviden darle un me gusta, suscribirse y compartirlo con sus amigos que les gusta la filosofía y la historia. Muchas gracias por vernos.